pasa más de un año no puede recibir la indemnización porque su marido se considera desaparecido, no fallecido. Y desesperada, porque esta mujer se quedó sin recursos económicos, acudió a una vidente, una falsa vidente, Paula dos Anjos López, que le estafó todo lo que tenía. Y que incluso, bueno, lo que le dijo es un diagnóstico habitual, es que su marido había fallecido porque a ella le habían hecho un trabajito de brujería, le habían echado un mal de ojo, y sus hijos iban a morir también. Y esta mujer, pues claro, puso todo su peculio económico en manos de esa sinvergüenza, que finalmente conseguimos que fuese procesada y condenada. Ese caso a mí me hizo plantearme muchas cosas. Y luego otro que me tocó mucho, porque fueron 6 meses de investigación muy intensa, el caso del suicidio de Joan Turuballés y José Félix Rodríguez Montero, que fueron decapitados por las ruedas de un tren en Tarrasa, dejando una nota que decía: los extraterrestres nos llaman. Y eso me hizo plantearme que existía un lado oscuro en todo este mundo del misterio, que es para mí tremendo. No es que sea fascinante, es que es lo más importante que creo yo que puede investigar un investigador, pero que también existe ese lado oscuro de los fraudes, de los riesgos y sobre todo de las manipulaciones a las que se someten estos temas, no solo por los videntes o no solo por las sectas, sino en casos todavía más siniestros, incluso por los servicios secretos y por los gobiernos de todo el mundo. Me imagino que ese tipo de investigaciones, Manuel, te ha traído algún que otro problema. ¿Podrías contarnos alguna anécdota al respecto? Uy, pues podría contarte muchas, porque han sido muchísimas, desde demandas que me han puesto videntes por haber publicado cosas que no querían que se publicasen, pues casos como el de Otavio Aceves. Ahora, hace poco también, me han puesto una querella y estamos en plena fase del prejuicio con otra historia relacionada con una vidente, otra estafadora de Galicia. En otros casos, pues desde agresiones. Mi propio padre sufrió una agresión con arma blanca por parte de un supuesto satanista en su día, amenazas cada 2x3. Bueno, habría muchísimas anécdotas. Tú siempre has tenido fama, Manuel, de ser un personaje independiente y podríamos decir rebelde, entre comillas, que siempre has hecho y dicho las cosas como has creído conveniente y sin preocuparte mucho de lo políticamente correcto. Eso obviamente te habrá creado enemigos y te habrá cerrado puertas. ¿Tú sigues creyendo que vale la pena ser valiente a pesar de las consecuencias? No, si no es una cuestión de ser valiente, es una cuestión de intentar ser sincero contigo mismo. Ser honesto, ¿no? Claro, y si merece la pena, pues si te soy sincero, José Manuel, no lo sé. No lo sé, la verdad es que cuando empiezas en estos temas, yo todo esto lo escribí en un artículo que a mí me trajo muchos problemas en su día. La prostitución del periodismo, ¿no? La prostitución del periodismo paranormal, sí. Que era un poco una reflexión en voz alta, ¿no? Yo me he arrepentido mucho de aquel artículo porque cuando llegas a estos temas muy joven, con 14, 15, 13 años, como hemos llegado muchos de nosotros a estos temas, ¿verdad? Pues llegas con toda la candidez y toda la ingenuidad pensando que estos temas son un mundo trascendente, son un mundo muy importante, mucho más importante que el mundo normal en el que vivimos, y a medida que vas profundizando te das cuenta de que no es ni más ni menos trascendente que cualquier otro, y que en este mundillo existen tantos sinvergüenzas y tantos vividores y tantos manipuladores como en cualquier otro, como en el mundo de la medicina, como en el mundo de la política, como en el mundo de la economía, como en todos los mundos. Y entonces, pues tienes que tomar una decisión, si ser consecuente con eso que has descubierto o dejarte llevar por la marea, ¿no? Dejarte llevar por la corriente, guardar silencio y asentir ante todas esas manipulaciones. Y creo que cada uno tiene que tomar esa decisión por sí mismo. Si quieres seguir con la corriente, pues tienes que aceptar que, como ocurre en todos los campos, hay algunas vacas sagradas sobre las que no puedes cuestionar, porque si lo haces te vas a encontrar con muchos problemas en el ámbito profesional, problemas para publicar, editoriales que te cierran las puertas, y la verdad es que yo no me atrevo a aconsejarle a nadie que haga nada. O sea, creo que cada uno tiene que decidir por sí mismo. Yo te decía que hubo un momento, sobre todo recuerdo perfectamente las Navidades del año 98, que es cuando hubo una gran polémica en el mundillo de lo paranormal en España, en base a aquel artículo, que me sentí muy solo y lo pasé francamente mal y me arrepentí mucho. Pero luego, pensándolo, creo que si no hubiese escrito aquel artículo y si no hubiese dicho lo que pensaba de este mundillo, me iba a sentir muy mal conmigo mismo, ¿no? Me iba a sentir muy cobarde. Y bueno, ahora que ya pasó la tormenta, pues creo que ahora no me arrepiento,
pero no sé si lo volvería a hacer. Sí, pero ¿sigues manteniendo lo que es digamos, la esencia de ese artículo? Sí, pero ¿sabes por qué? Porque a mí me sirvió de mucho todo aquel follón que se montó y que me echaran de las revistas y toda aquella carnicería que hubo en su momento, porque toda la gente joven, todos los que llegamos a estos temas, y yo creo que habrá montones de chavales jóvenes que nos estarán oyendo y que están seducidos también por la fascinación del misterio, pues a todos nos hace ilusión, evidentemente, que se reconozca nuestro trabajo. Todos publicamos en boletines de estos que se hacen a base de fotocopias. Yo sigo todavía, después de tantos años, editando mi propio boletín, de esos que están fuera de los circuitos comerciales. Y claro, cuando puedes publicar en una revista a todo color, cuando se reconoce tu trabajo, eso nos seduce. Y yo creo que está bien, siempre y cuando sea un fin, y no, o sea, sea un medio y no se convierta en un fin, ¿no? Y cuando hubo todo aquel follón y como te decía, pues me sentí un poco solo frente a todo este mundillo paranormal español, como sobreviví a eso y me di cuenta de que podía seguir trabajando, podía seguir investigando, que para mí es lo más importante, incluso mucho más importante que la publicación. Pues creo que eso me hizo más fuerte y mucho más independiente y desde luego mucho más rebelde, y me sirvió para afianzarme en la postura de que no hace falta someterse ni doblegarse ante nadie, ¿no? Creo que si tienes suficiente pasión por estos temas y por la investigación, no necesitas depender de ninguna editorial, ni de ningún colectivo, ni de ningún grupo, ninguna asociación, ni ninguna tendencia. Y así llegamos hasta ahora, en que creo que tengo las mismas enemistades con los creyentes, que con los escépticos, que con los investigadores, que con los negadores, que con los videntes, que con las sectas, lo cual, pues, a veces te da mucho trabajo porque tienes que estar peleándote con todo el mundo, pero también te hace darte cuenta de que eres independiente, de que eres libre. Y yo creo que la libertad es una de las cosas más maravillosas que existen. Claro, lo más importante. Tú también aparentas ser una persona escéptica, en el buen sentido, y con eso digo que, bueno, yo pienso que el ser escéptico es el estado más natural y saludable del ser humano, ya que eso no significa estar cerrado a las evidencias. ¿Tú compartes esa opinión? Absolutamente. Vamos, es que yo creo que es el único estado en el que puede existir un investigador. Escéptico viene del griego skeptikos, que significa el que duda. Y yo creo que nuestra misión es dudar. No podemos, decía Max Planck, que el científico, la ciencia, no niega ni afirma a priori. La ciencia siempre duda. Yo me niego a aceptar el término escéptico para los negadores, para los detractores, que sistemáticamente atacan estos temas. Yo creo que el escepticismo es fundamental, igual que el método científico creo que es fundamental, y hasta cierto punto dentro de estos temas yo creo que podemos utilizar el método científico y que tenemos que ser escépticos. Pero es que además, si ya no solo eres un investigador, y esto casi te lo diría sobre todo a ti, José Manuel, sino que cuando tienes un medio de comunicación, una plataforma para divulgar no solo tus investigaciones, sino las de otras personas, tienes que ser todavía mucho más escéptico y todavía mucho más crítico, porque bien a través de revistas como Límites de la Realidad o nuestra página web o los programas de radio como este, nosotros creamos opinión. Es decir, la gente, a mí me encanta cuando hay congresos. Hoy mismo, por ejemplo, se inauguró en Madrid una feria esotérica que se hace todos los años, y a mí me encanta escuchar entre pasillos los comentarios de la gente, las conversaciones, y la gente en general, los aficionados a lo paranormal o la gente de la calle, opina sobre estos temas no por sus vivencias o por sus investigaciones personales, sino por lo que leen en las revistas o ven en televisión. Todos nosotros opinamos sobre la guerra del Golfo, sobre los bombardeos de Afganistán o sobre Bin Laden, no porque lo conozcamos ni porque tengamos una experiencia personal con ellos, sino porque lo que vemos en la tele, por lo que nos dictan los medios, ¿no? Por eso creo que tenemos una responsabilidad tremenda, porque nosotros somos los que estamos creando la opinión de las personas de alguna manera, o por lo menos influimos mucho en lo que las personas creen sobre el más allá o sobre los ovnis o sobre todos estos temas que en algunos casos pueden ser muy importantes en sus vidas. Por eso creo que tenemos que ser especialmente escépticos o por lo menos especialmente críticos. Claro, además yo creo haber leído en algún sitio un artículo tuyo en el que comentabas algo muy importante, y es que tú no crees en las cosas, tú o lo sabes o no lo sabes. Claro, había esos son resquicios de la teología, había sí. Es una cita, si no recuerdo mal, del libro de los Hebreos, el capítulo 11, al principio del capítulo 11, el versículo 1, donde se define la fe. Y la fe es una dádiva del Espíritu Santo, ¿no? La fe es una experiencia absolutamente personal. Y en uno de mis libritos hablaba de que yo pienso que hay dos caminos
para llegar al conocimiento, entre comillas, el camino del corazón y el camino de la razón. Evidentemente, el más importante es el camino del corazón, porque es el de nuestras experiencias personales y subjetivas. Para un daltónico, un semáforo que está en rojo, pues él lo ve verde y nadie le puede rebatir que lo que está viendo él en su percepción subjetiva es verde. Pero si queremos hacer un trabajo de cara al público, yo creo que el único que vale es el camino de la razón, el camino de la ciencia, el camino de los hechos, el camino de los datos. Y ahí no se trata de una cuestión de creencias, sino de información y de información contrastada. Por lo tanto, la fe, yo hace mucho tiempo que me di cuenta de que yo no tengo esa suerte, yo no recibí esa dádiva del Espíritu Santo y a mí ya no me interesa creer las cosas, a mí me interesa comprender las cosas. Manuel, ¿piensas que la ciencia oficial y la paraciencia deben de caminar juntas o deben seguir dándose la espalda? ¿Eres Alberto? Ah, sí. Me pareció reconocer tu voz. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Pues yo es que creo que no hay paraciencia. O sea, yo creo que hemos satanizado, y me parece una cosa muy, muy peligrosa, hemos satanizado la ciencia probablemente porque esa panda de soplagaitas, que son los negadores de estos temas, la RP y toda esta pandilla, han conseguido que creamos que ellos representan a la ciencia, y en absoluto, para nada, ellos no tienen nada que ver con la ciencia. No basta con haber estudiado una carrera o tener una licenciatura para considerarte científico. Yo pienso que no. Yo pienso que no existe una paraciencia. Existen campos, límites de la ciencia o aspectos no conocidos por la ciencia, pero la ciencia siempre a lo largo de toda la historia ha avanzado gracias a que ha habido investigadores que dieron un paso más allá de los límites de lo conocido. Es lógico, ¿no? Es evidente, y por eso hemos sabido más cosas y hemos evolucionado. Y la ciencia avanzará siempre gracias a que unos soñadores o unos aventureros han dado un paso un poco más allá de las fronteras de lo conocido. Pero eso sigue siendo también ciencia, porque como te decía antes, esa cita de Masplanca, y me gusta mucho, que la ciencia no niega ni afirma. Y había otra cita que decía que la ciencia es siempre un viaje, nunca una llegada, porque la ciencia siempre tendrá, a medida que avanza, encuentra que hay muchas más cosas que aprender, y yo lo comparo un poco con el ascenso por una colina, y a medida que vas avanzando y que vas ganando altura, ves más allá el horizonte y te das cuenta de todo lo que te queda por explorar todavía, ¿no? Por eso yo no creo que haya no me gusta nada a mí ese término de paraciencia. Yo creo que hay ciencia, y investigando todos estos campos no debemos tener ningún complejo, como creo que tenemos a veces, que estamos un poco acomplejados. No debemos satanizar a la ciencia, y lo que estamos haciendo nosotros también es ciencia. Genial. Una preguntita referente ha estado recientemente en una reunión, en la reunión de Montalbán. Sí. Uh-huh. ¿Qué conclusiones has sacado tú personalmente de ella? Pues que adoro estos temas. Sí. Que cuando, hombre, en Montalbán, la verdad es que se hicieron una serie de conferencias de cara al público, aunque el objeto principal era unas reuniones que venimos realizando desde hace unos cuantos años, porque existe un mundo del misterio, una comunidad de investigadores que más o menos orbitan en torno a los medios de comunicación conocidos, a revistas como Año Cero, Más Allá, Enigma, antes Karma 7, pero luego existe otra comunidad de investigadores con mayúsculas que no son divulgadores, y me explico. A pesar de que el término investigador se usa con mucha, a mi juicio, con mucha ligereza, en España, como en todos los países, existen investigadores y existen divulgadores. Hay divulgadores, los grandes nombres de estos temas, pues no sé, como Antonio Rivera o como tantos otros, que escribían libros y que divulgaban, pero divulgaban el trabajo de otras personas, de otras personas que investigaban. Y por lo tanto no eran investigadores, a mi juicio. Pero existen también investigadores que no son divulgadores, que no les interesa publicar, que no acuden a programas de televisión ni a programas de radio, que no escriben artículos en las revistas comerciales de tirada nacional, y que solo investigan. Y es muy gratificante cuando tenemos estas reuniones de amigos, en realidad son reuniones de amigos con un interés común, con una pasión común por estos temas, cuando conoces todas esas investigaciones extraordinarias que está desarrollando gente como Ramón
Navia, por ejemplo, como Raúl Núñez o como tantos otros investigadores que no suelen abundar, sus firmas no suelen abundar en los grandes medios de comunicación especializados, pero que están haciendo trabajos extraordinarios. Y ahí es donde puedes echar un pulso. En este caso era el fenómeno OVNI, porque era una reunión centrada en el fenómeno OVNI, y ahí pues donde puedes realmente echarle un pulso al fenómeno OVNI y ver qué es lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Qué es lo que se está investigando a día de hoy, y conocer casos y cosas que normalmente no se publicarán en los grandes medios. Magdalena del Amo contó durante la jornada un reciente encuentro con un supuesto ser, digamos, no humano. Uh-huh. Sí, la verdad es que, pues fíjate que la experiencia de Magdalena no me la dejó grabar, fue la única que no me dejó ni grabar en audio ni grabar en vídeo, cosa que yo respeto muchísimo, por supuesto, porque a Magdalena, el caso de Magdalena a mí me parece especialmente interesante, porque Magdalena se ha encontrado con el incómodo tránsito del investigador al protagonista del fenómeno, ¿no? Para nosotros es muy cómodo el hablar de estos temas, porque nosotros siempre podemos mantener una posición distante, ¿no? Nosotros simplemente somos notarios de casos, recogemos testimonios, nosotros, en fin, no podemos mojarnos, pero el testigo, la persona que ha vivido en sus propias carnes la experiencia del misterio, la experiencia de lo paranormal, pues o reniega de esa experiencia que ha vivido, o reniega de sí mismo y de lo que ha experimentado, o tiene que apechugar y tirar hacia adelante sabiendo que se va a convertir en objeto de críticas, de que va a ser cuestionado, que va a ser acusado de o bien de loco o bien de vividor. Y yo creo que es un poco lo que le está pasando a Magdalena. Magdalena es una investigadora con una amplísima trayectoria. Además, es de las poquitas investigadoras en el campo de lo paranormal, como en todos los demás campos. La sociedad española sigue siendo todavía muy machista y a la mujer se la suele relegar al papel de la sensitiva, de la psíquica, de la vidente, de la medium, mientras que parece que el rol del investigador es un rol más masculino, ¿no? Hay muy pocas investigadoras en España. Magdalena es de las pocas y de las mejores, a mi juicio, por lo menos tiene mucha experiencia y ha conocido a muchísima gente, pero últimamente se convirtió en víctima de los fenómenos que ella misma investigaba y resulta muy interesante, la verdad, escuchar de labios de una investigadora que conoces desde hace muchos años, pues cómo ha tenido que sufrir sus propias experiencias, ¿no? Que sabe, igual cualquier día tenemos que estar cualquiera de nosotros contando lo mismo. Así es. Entrando un poco en materia, Manuel, tú has investigado una enorme cantidad de casos ufológicos. En el fenómeno OVNI observamos procesos de combustión, terrenos quemados por la ignición, rastros de humo. ¿No te parece algo muy rudimentario para unos objetos supuestamente construidos y pilotados por civilizaciones mucho más avanzadas que las nuestras y cuyas naves además han atravesado supuestamente distancias enormes? ¿No parece extraño que esas naves produzcan los mismos efectos que nuestros aviones más comunes? Pues claro, esta ha sido otra de las grandes batallas que yo he tenido con los ufólogos y que me ha traído también algunos quebraderos de cabeza. Hace unos años, cuando en el año 92 Juan José Benítez organizó y dirigió no el primero, sino en realidad el segundo curso universitario sobre ovnis, un curso de verano en la Universidad Complutense, ahí asistimos invitados varios investigadores para en un contexto tan extraordinario como es en la Universidad Complutense para hablar de ovnis a los universitarios. Pues yo en aquel momento ya ofrecí, fue un poco una bravata, pero razonada, ofrecí 1 millón de pesetas a quien pudiera aportar una sola prueba de que en alguna ocasión una astronave alienígena había pisado la Tierra. ¿Y en qué me basé para eso? Pues en que yo creo que tenemos tantos casos, tenemos tantísima información sobre el fenómeno OVNI, que a veces nos olvidamos de procesar esa información. En la comunidad, en el mundo del espionaje, que es en el que me he centrado un poco en los últimos años, dicen que la información, las unidades de información, los datos solos no sirven de nada. Lo que interesante, lo verdaderamente útil es hacer inteligencia, y la inteligencia es el proceso de esa información. Cuando tienes esos datos, razonas, los analizas, emites hipótesis que luego contrastas con hechos y haces inteligencia. Bueno, pues yo creo que nos falta un poco de filosofía de la ufología o filosofía de lo paranormal para razonar, para reflexionar sobre todos esos datos que tenemos. Y como tú muy bien has dicho ahora, algunas de esas cosas a mí me parecen tan obvias
que me escandaliza que los ufólogos todavía no las vean, y además me cabrea bastante. Yo he estado recogiendo muestras de pastos calcinados en el aterrizaje de un ovni. Me he ido con mi saquito de escayola y con mi botella de agua para hacer moldes de escayola de las huellas de ese supuesto tren de aterrizaje. He recogido, quiero decir que estoy de acuerdo en que eso es un hecho, eso existe, pero analicemos eso. La ciencia, la astronomía, es decir, el problema de la hipótesis extraterrestre, el problema de decir que los ovnis son naves de marcianos, no es un problema astronómico. Ningún astrónomo serio niega que en algún lugar del universo exista vida. El problema es astronáutico, porque no se puede venir desde esas distancias inconmensurables aunque haya vida, a menos que se supere la velocidad de la luz, que no se puede hacer, pero supongamos que se puede hacer. Si hay un pasto chamuscado es porque ha habido una combustión, y yo no puedo imaginarme una astronave extraterrestre que supera la velocidad de la luz, lo que ya roza la magia. Esa tecnología es algo casi sobrenatural y que viene con un motor de combustión, con gasolina o con un cambio de marchas. Cuando ves las huellas de un tren de aterrizaje, que una nave que supera la velocidad de la luz tenga un tren de aterrizaje hidráulico o tenga escalerilla, no es coherente. Por eso yo planteo que la hipótesis extraterrestre se queda corta para el fenómeno ovni. El fenómeno ovni es algo mucho más complicado que la teoría de los extraterrestres, a mi juicio. Sí, recientemente Boeing y el Pentágono han reconocido la creación de una nave, el ave de presa, creo recordar que sería la traducción al castellano. Perdona, ¿no? Que te he escuchado, no te he podido escuchar la última pregunta. Sí, no, decía que justamente la casa Boeing y el Pentágono han desvelado recientemente lo que ha sido lo han denominado ave de presa, ¿no? Un avión que bueno, hasta ahora si lo hubiéramos visto en los cielos hubiéramos dicho que se trataba de un ovni, ¿no? Está claro. Una pregunta más. Creo recordar que hace pocos meses, en junio, en mayo quizá, en Galicia ha existido un caso con bastantes testigos de humanoides. ¿Sabes algo de ellos, sobre esto? Bueno, no sé exactamente a qué caso te refieres, porque en Galicia hemos recogido muchos casos de humanoides, y además, bueno, humanoides tanto asociados a ovnis como no asociados a ovnis. Y en Galicia te podría contar muchas anécdotas, no me voy a liar mucho porque supongo que ya vamos un poco justos de tiempo, pero hay casos muy interesantes, sobre todo los que se dan en el rural gallego, en las aldeas más cerradas y más perdidas, y ahí hay muchísimas anécdotas. Por contarte una que estoy recordando relacionada con humanoides, que además me parece muy gráfica. En Galicia, como tú sabes, tenemos la tradición de la Santa Compaña, y todavía en muchos pueblos gallegos, como del resto de España, y yo creo que me conozco unos cuantos, aún hay personas que dudan de que el hombre llegara a la luna y que piensan que aquello era un montaje de la NASA, ¿no? Que era una película americana. Por lo tanto, cuando se encuentran con un estímulo, como lo que nosotros denominamos humanoides en el contexto de los ovnis, por ejemplo, en el caso de Galicia, suelen identificarlo mucho antes con la Santa Compaña o con una aparición de las ánimas o del más allá que con una cuestión tecnológica extraterrestre. Pero fíjate qué interesantes son los casos de los testigos, que efectivamente no hace mucho recogíamos un caso de una mujer, una anciana, pero una mujer que con sus 80 y tantos años todavía iba a trabajar en la finca, llevaba las vacas a pastar, una mujer que lleva toda su vida trabajando en el campo y que es uno de esos testigos limpios y puros, que no están nada intoxicados por la influencia psicosocial del mito extraterrestre y demás. Esta mujer nos contaba que había visto bajar un día allí en la finca una rueda de molino, una rueda de muiño, doceo, es decir, una superficie redonda, circular, de la que bajaron 3 hombres vestidos de blanco. Es un relato bastante habitual dentro de los casos de encuentros cercanos y asociados a humanoides. Y siguiendo hablando con ella, yo le preguntaba si en alguna otra ocasión le había ocurrido algo raro, algo extraño allí. Y entonces esta mujer, después de pensar unos minutos, dijo, hombre, pues sí, hubo otra vez que cayó una radio del cielo. Digo, hombre, mujer, una radio del cielo, ¿cómo va a caer una radio del cielo si en el cielo no hay radios? No, y la mujer insistía y se reafirmaba, no, una vez cayó una radio del cielo con un trapo. Bueno, yo la verdad es que estaba a punto de dar el caso como positivo, es decir, esta mujer, bueno, ya tendrá Alzheimer o algo así, y ve caer radios del cielo y ve bajar ruedas de molino con señores vestidos de blanco. Y
una radio del cielo con un trapo y con un letrerito que decía que el que encontrase esa radio la llevase a la Guardia Civil. Y entonces recordé, yo durante un tiempo estuve investigando mucho el tema de los globos sonda, y efectivamente, hace unos años los globos de sondeo meteorológico eran unas grandes cajas de cartón colgadas de un trapo, que era el paracaídas que va colgado al globo sonda, y que estos globos se lanzan todos los días desde los observatorios meteorológicos. Cuando llegan a determinada altitud, el caucho del globo se dilata hasta que explota, y entonces el radiosonda cae con ese paracaídas, y antiguamente llevaba ese letrerito que decía pues que el que lo encontrase lo entregase en el cuartelillo de la Guardia Civil más cercano. ¿Qué significa esto? Que esa testigo, que los testigos normalmente no mienten. La testigo nos contaba exactamente lo que había visto, una radio que cayó del cielo colgada de un trapo. Por lo tanto, cuando decía que vio bajar una rueda de molino con 3 hombres vestidos de blanco, es que un objeto circular bajó del cielo con 3 personajes vestidos de blanco. Muy bien. Entramos en tu último libro, además un libro recomendable, Los expedientes secretos. Recuerdo que además adelantaba en primicia durante el congreso que organizó en Erenex en el 98, en el que, sí, bastantes datos que ahora ven la luz en este libro. ¿Qué nos oculta el gobierno y los servicios secretos sobre todos estos temas? Largo de contestar, claro. El gobierno lo oculta todo sobre todo. O sea, sistemáticamente la función del gobierno es ocultar. Y hay tantos escándalos, tantas mentiras y tantas incógnitas en las cosas que pasan a nuestro alrededor, de las que no nos enteramos, en estos temas como en todos, como en la política, como en los temas de corrupción policial, de narcotráfico, de escándalos sexuales, como en todo, se ocultan muchísimas cosas, ¿no? Porque alguien decía que la información es poder, y el poder no se comparte con el pueblo. Por lo tanto, esa información no suele llegar a nosotros. En el campo que nos ocupa, en el campo de lo paranormal, del misterio, la verdad es que yo llegué a este aspecto de lo paranormal de una forma completamente casual, investigando en Cuba las religiones afrocaribeñas, la santería, el palo mayombe, los abacuás. Pues descubrí de forma completamente casual, estaba recogiendo testimonios con paleros en aquel momento en concreto, y un palero de La Habana Vieja, un tipo entrañable, homosexual, hijo de Yemayá, fue el primero en hablarme de que él y otros paleros trabajaban para los servicios secretos cubanos, para la seguridad cubana, como fuentes de información. Pero no porque los servicios secretos acudieran a ellos para que con sus poderes sobrenaturales obteniesen datos, sino por algo mucho más real y mucho más pragmático. El servicio secreto cubano, que es muy bueno, la contrainteligencia cubana, se había dado cuenta de que los políticos, los empresarios, los militares que acudían a Cuba para hacer turismo sexual, lo que hizo que el servicio secreto castrista reclutara muchas jineteras y jineteros como fuentes de información, y prostitutos que trabajaban como fuentes de información, pues de la misma forma que hacía eso, se dio cuenta de que muchos de esos políticos, sobre todo políticos, también militares, pero sobre todo políticos y banqueros y demás, después de estar con la prostituta o después de estar con la jinetera, en fin, acudían al babalao o acudían al palero o al santero para que les hablase de proyectos y demás, y se convertían en una gran fuente de información, porque en ese ambiente de complicidad, de intimidad, de confidencias que existen en todas las consultas mánticas del mundo, no solo en Cuba, en todos esos, porque el vidente de alguna manera asume el rol un poco del confesor o del psicólogo, del psicoterapeuta, y recibe esas confidencias. El servicio secreto de Castro se dio cuenta de que era una gran fuente de información. Y así empecé yo a seguir esa pista que luego me llevó al CSIC, a la CIA, al Mossad, a todos los servicios secretos del mundo, que tienen mucho más que ver con el mundo de lo paranormal de lo que nos imaginamos. Y estaríamos hablando también, Manuel, de una desinformación para poder realizar experimentos ilegales, incluso probar prototipos secretos. ¿Eso puede llegar a provocar algún tipo de circunstancia trágica? Claro, bueno, es que es un mundo muy complejo el de los servicios secretos, y más el de los servicios secretos en relación a estos temas. No se trata tanto, creo yo, de provocar la confusión como de utilizar los mitos para esconder otras cosas. Es decir, hace aproximadamente 2 o 3 años, la CIA en Estados Unidos, la Ley de Libertad de Información, la FOIA, hace que como en España y como en todos los países, los secretos
informaciones consideradas como materia reservada prescriben, esa clasificación de confidencial prescribe pasado ciertos años, 25 años, 50 años, etcétera, depende del grado de clasificación. Y eso hace que ahora estemos descubriendo, nos estemos enterando, gracias a esa desclasificación, de cosas que ocurrieron en los años 70 o en los años 50. Y hubo un informe de la CIA fascinante, divulgado, está en internet a través de la página web de la CIA, cualquier oyente lo puede acceder a él. Todavía, yo lo consulté hace un par de meses y todavía estaba subido a la página web de la CIA. En ese informe la CIA confesaba que había manipulado, que había utilizado las creencias en los extraterrestres y el mito de los platillos volantes en los años 50, 60 y 70 para ocultar los nuevos prototipos de aeronaves no convencionales, los nuevos aviones que estaban experimentando. Y eso ha ocurrido siempre y ha ocurrido en España. Y es algo que yo creo que se entiende muy fácilmente. Si un laboratorio de aeronáutica diseña un nuevo tipo de avión espía, como el que se estuvo fabricando, por ejemplo, en la base aérea de la Virgen del Camino, en León, un avión no tripulado de forma semitriangular que volaba a baja altura, lleno de cámaras y para hacer fotografías, o los aerostatos híbridos, que pueden tener forma tanto de esfera como incluso de disco. Existen ya aerostatos con forma discoidal que son auténticos platillos volantes, o tipos de helicópteros con un sistema de camuflaje luminoso. Todas estas cosas, cuando nacen en los primeros tableros de diseño y luego pasan a fabricarse en los primeros prototipos, son grandes secretos militares. Y para los estamentos militares, si unos testigos casuales que estaban en el momento más inoportuno, en el lugar más inadecuado, ven los vuelos de prueba de alguno de estos objetos, es mucho más conveniente que crean que han visto extraterrestres o que han visto una nave de otro planeta que puedan suponer que han presenciado algo completamente secreto, ¿no? Pero hay mucho más. En España han existido invasiones del espacio aéreo español hasta con misiles portugueses que en pruebas balísticas pues se les han ido de las manos y han entrado en el espacio aéreo español, que podrían haber creado un conflicto diplomático y político muy grave. En esos casos, digamos que se favorece que el testigo crea que lo que ha visto es un ovni o algo así, porque esa noticia no va a ocupar más que unas líneas en cualquier periódico. Grupo de campesinos, grupo de paisanos ve un ovni en tal lugar, y por el gran trabajo de descrédito que hacen los medios de comunicación de masas, en poco tiempo esa noticia se desacreditará por sí misma y ese secreto militar seguirá a buen recaudo. Y cosas como estas han ocurrido y siguen ocurriendo constantemente, mucho más de lo que creemos. Para finalizar, Manuel, aprovechando tu conocimiento en criminología, ¿qué opinas sobre todo estos desagradables incidentes sobre el asesino del Perdón, es que te oigo muy entrecortado, Alberto. Sí, ¿qué opinas como criminólogo del asesino del tarot? Mira, eso me lo han preguntado esta semana muchas veces. Yo creo que todas las especulaciones que se han hecho son completamente absurdas, porque todas las policías del mundo y algunos servicios como el FBI, pues mucho más, cuando se está persiguiendo a un asesino en serie, como es este caso, que es un spree killer, que pasó de spree killer a serial killer, a partir de la tercera o la cuarta víctima distanciada, primero que no dan toda la información que tienen y segundo que dan información falsa. Con lo cual, hacer cualquier conjetura sobre el asesino del tarot a estas alturas, sabiendo, como sé positivamente, que la información que tenemos es completamente parcial y probablemente mucha de la información que tenemos es falsa, es absurdo. Para hacer un perfil, a mí hace unos días me telefoneaba la policía de la isla de Las Palmas por un asesinato que se ha producido allí, un asesinato con unas características muy extrañas, y hasta que me entreviste con ellos personalmente y pueda estudiar todo el expediente, la autopsia, es imposible hacer un perfil razonable. Por lo tanto, creo que es absurdo. En el caso del asesino del tarot, también creo que es un poco audaz en clasificarlo dentro de los asesinos esotéricos, simplemente por ese detalle, que haya utilizado una carta del tarot, la carta número 13, para enviar una nota, porque quizá ha utilizado otras cartas o quizá en otras notas no utilizó una carta del tarot sino otra cosa. O sea, quiero decir que mientras no tengamos todos los datos es absurdo hacer un perfil. Ahora bien, sí puedo decirte que el asesino en serie de la historia norteamericana, que quizá más se podría parecer por el tipo de crimen a
al asesino del tarot es David Berkowitz, el hijo de Sam, que fue un serial killer que en los años 70 aterrorizó a los Estados Unidos, que también disparaba sobre sus víctimas, él utilizaba un arma corta en este caso, y que asesinó a 7 personas, si no recuerdo mal, y tras su confesión sí se descubrió un oscuro entramado de cultos satánicos, de snuff movies y demás. Pero antes de llegar a